Muchas personas se preguntan cuánto deben estar pagando por un lead, un booking o una venta. Y en este video voy a revelarte el cálculo exacto que debes realizar para poder saber cuál es tu presupuesto en marketing y pagar por un lead o una venta luego de haber invertido más de $500,000 en publicidad y saber qué funciona, qué no y cómo hacerlo de la forma adecuada. Así que bueno, antes de empezar el video quiero recordarte que no tengo nada para venderte. Si no tienes un negocio de coaching, infoproductos o agencia que facture más de $1,000 al mes, pero si tienes un negocio que facture eso y te gustaría nuestra ayuda para escalarlo a $100,000 al mes con high ticket, procesos, sistemas, funnels y demás, toca el link debajo en la descripción para agendar una llamada con mi equipo y ver cómo funciona eso. Entonces bueno, volviendo a la cuestión del tema de este video, ¿no? ¿Cuánto debes pagar por un lead? ¿Cuánto debes pagar por un lead, por una venta? ¿Cuánto debes pagar por una cita agendada? ¿Cuánto debes pagar por cualquier cosa que quieras en tu negocio, ¿no? Entonces, el cálculo para saber cuánto pagar por un lead es muy simple. Lo primero que debes hacer es justamente decidir qué porcentaje de tu facturación quieres destinar a lo que sería publicidad, ¿no? Entonces, supongamos que quieres destinar, no sé, el 20% de la facturación y tu producto cuesta $1,000. Entonces, eso significa que tu presupuesto de marketing para captar un cliente son $200, ¿sí? Para un producto de $1,000. Entonces, poniéndolo de esa forma, obviamente esto es un poco exagerado, pero poniéndolo de esa forma, si bien se puede lograr y nosotros lo hemos logrado múltiples veces, lo que necesitas hacer es, ok, si tu costo por cliente son $200, ¿sí? Eso es lo que puedes pagar por un cliente. Luego lo que haces es que calculas qué porcentaje de leads que se registran al embudo se terminan convirtiendo en ventas. Para obtener esa métrica es muy fácil. Lo único que vas a hacer es que vas a entrar a tu embudo de ventas, a tu funnel y vas a poner el promedio de los últimos 6 meses, o sea, los últimos 6 meses, cuántos leads has tenido y cuántas ventas has tenido en los últimos 6 meses, ¿no? Si haces lanzamiento, para tener un poco más de datos, te recomiendo el último año. Entonces, en esos últimos 6 a 12 meses, ¿cuántos leads has tenido? Por ejemplo, he tenido 1,000 leads, ¿no? Y he tenido, no sé, digamos 50 ventas. Eso significa que el 5%, que son 50 ventas de 1,000, es lo que lograste si en promedio, supongamos que los últimos 6 meses has tenido eso, 1,000 leads, ¿no? Y 50 ventas de $1,000, o 2,000 leads y 100 ventas de $1,000, o sea, has facturado $100,000 en los últimos 6 meses, ¿no? Ahí ya tienes tu porcentaje de conversión, ¿no? Entonces, básicamente, el 5%, ¿sí? Es el porcentaje de conversión. Sabes que el 5% de las personas que se registran a tu embudo se terminan convirtiendo en clientes. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer un cálculo muy simple y vas a multiplicar justamente esos 200 por ese 5%, esos $200 de costo de adquisición de cliente. Entonces, ahí lo que vas a hacer es decir, ok, si 200 es lo máximo que yo puedo invertir por cliente, el 5% de 200, sí, justamente sería hasta $10 por captar un lead, ¿no? Entonces, eso es un poco como lo que debes hacer, ¿sí? Justamente decir cuánto es mi presupuesto de marketing, eso te va a dar tu costo de adquisición y en base al porcentaje de conversión de tu funnel te va a dar el costo por lead, o sea, puedes pagar hasta $10 por lead. Ahora, el costo por lead realmente no es algo relevante, no importa. Imagínate el siguiente escenario, imagínate que pagas justamente en vez de $10 por lead, pagas $50 por lead, ¿no? Eso dirías, Marcos, me va a subir el costo de adquisición por 5. ¿No? Pero tus leads convierten 10 veces más. Entonces tu costo de adquisición termina siendo de 100, ¿no? Entonces termina siendo la mitad. Realmente la métrica que importa y nada más no es el costo por lead, sino que es el costo de adquisición. ¿Cuánto te cuesta captar un cliente? Para saber eso, de vuelta, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar el promedio de ventas de los últimos 6 o 12 meses y vamos a dividir lo que es la inversión en ads sobre la cantidad de ventas. Entonces, si en los últimos 6 meses tuviste, por ejemplo, 100 clientes, invertiste $100,000, ¿sí? Entonces, tu costo de adquisición de cliente promedio son $1,000. O tuviste 1,000 clientes, invertiste $100,000, tu costo de adquisición de cliente promedio son $100. Y esa es la métrica que debes optimizar. ¿Cómo debes optimizar eso? Optimizando varias etapas.
optimizando el anuncio, ¿sí? Aumentando la cantidad de creativos que testeas, aumentando el copy, aumentando además de eso lo que sería creativos, copies y audiencias que testeas. Luego de eso, hacer un test de lo que sería la parte del funnel, la landing page y la conversión, ¿sí? Justamente qué porcentaje de conversión tiene tu embudo, mejorar eso también. Luego lo que sería tu video, ¿sí? O tu webinar o tu VSL o tu página de ventas, mejorar el copy de eso y también mejorar lo que es los emails de seguimiento y todo lo demás, ¿no? Con todo eso deberías mejorar también, mejorando obviamente lo que es la oferta y tu proceso de ventas, tus costos de adquisición. Recuerda siempre que también es muy importante mejorar tu posicionamiento para que todo el embudo funcione mejor. Si Tony Robbins saca un funnel, no necesitas pedir mucho copy para vender porque las personas ya confían en él. Así que, en resumen, eso es la cuenta de cuánto debes pagar por un lead, ¿no? Ahora, si tu pregunta realmente era cuánto tú debes pagar, simplemente haz un cálculo. No hay una respuesta correcta. Yo tengo productos de $5.000 o $20.000, ¿sí? Y justamente no es lo mismo lo que yo pago por un lead que una persona que pueda tener un producto de $27 o no $97. Imagínate, yo puedo llegar a pagar hasta $27 por un lead, que es el precio total del producto de esta persona, pero me da igual porque mi producto vale $20.000, uno de los que tengo. Entonces, realmente quiero que entiendas que depende mucho de tu situación, entonces no hay una respuesta concreta. Lo que debes hacer es ese cálculo de en base a cuánto es tu presupuesto de marketing para ads, qué ROI quieres tener. Por ejemplo, yo recomiendo empezar a proyectar un ROI por 2, o sea, duplicar tu dinero, o sea, el 50% de la facturación de ads, ¿sí? Y también lo que debes tener en cuenta es que, por ejemplo, ¿no? Imagínate el siguiente escenario. La mitad de tu facturación viene de orgánico, la mitad de tu facturación viene de ads, ¿no? Entonces, supongamos lo siguiente, ¿no? Facturas en un mes $100.000. $50.000 vienen de ads, $50.000 vienen de orgánico. Y luego de esos $50.000 de ads, el 50% va en anuncios, ¿no? Entonces $25.000. Entonces, ¿qué pasa? Tú me vas a decir, invierto $25.000 y facturo $50.000, pero en realidad estás invirtiendo $25.000 sobre una facturación de $100.000. O sea que es un 25% de tu facturación lo que inviertes en anuncios, que está súper bien. Debajo un 25% es saludable. Por encima ya es un poco agresivo, ¿no? Obviamente en etapas de escalado puede estar bien, y en etapas más bajas de facturación, cuando estás por debajo de los 10.000 o 20.000 o 30.000 puede estar bien, pero ya luego de eso no. O sea, ya a partir de las 6 cifras mensuales, los 100.000 mensuales, no es apuntar a invertir más del 20 al 30% de la facturación en ads. Y ahí justamente lo que haces es calcular eso, ¿sí? Y es súper simple. Entonces, lo que debes hacer es eso, debes decir, ok, facturo 100 e invierto 25 en ads. Pero tú me vas a decir, pero Marco, esos 25 que invierto, que me generan 50, no tienen que ver con los 50 orgánicos. Y la realidad es que sí tiene que ver, porque las personas que te siguen orgánicamente van a seguir viendo tus anuncios y van a seguir justamente viendo tu omnipresencia por más que toquen ese anuncio o no. Entonces afecta los anuncios a literalmente todas las ventas. Además está el factor retargeting, que es segmentar a las personas que vienen de redes sociales y que justamente no compran por redes sociales para que compren por anuncios. Además, yo mismo he desarrollado un software de tracking, sí, que estará disponible muy pronto y estaré anunciando más sobre eso. Y ese software de tracking lo que hace justamente es traquear el recorrido de un cliente. Y quiero decirte que el 80% de las ventas en nuestro negocio pasa por ambos lugares. O empieza pasando por un anuncio y termina pasando por redes sociales, o viene de redes sociales y termina pasando por un anuncio. Porque tu negocio es un ecosistema conectado. Así que no te olvides de eso. Así que bueno, eso es un poco el video, el resumen del video de cuánto debes pagar por un costo por lead. Espero que te haya servido. Recuerda que esa no es la métrica principal en la cual enfocarte. Y si te gustaría simplemente que te ayudemos a escalar tu negocio de $100.000 al mes, toca el link debajo para agendar una llamada con mi equipo o ver un entrenamiento que te enseña cómo podemos hacerlo. Y además de eso, me gustaría que si este video te gustó y lo has disfrutado, te suscribas al canal, activas la campanita y nos veamos en el próximo.